Claro, hay muchas teorías de conspiración interesantes y especulativas en circulación. Permíteme compartir una contigo, la teoría de la conspiración de los chemtrails. Según esta teoría, los aviones pulverizan deliberadamente productos químicos o sustancias tóxicas en la atmósfera para diversos fines ocultos, como el control de la población, la modificación del clima o la propagación de enfermedades. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta teoría carece de fundamentos científicos sólidos y ha sido ampliamente desacreditada por expertos en aviación y meteorología. Si te interesa, puedo proporcionarte más información al respecto. Así es, según la tradición cristiana, Jesucristo nació en Belén, en lo que actualmente es la región de Palestina. Belén es una ciudad ubicada en Cisjordania, territorio que forma parte de los territorios palestinos. El lugar exacto de su nacimiento se marca con la Iglesia de la Natividad, que es un importante sitio de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Los escritos bíblicos también mencionan que Jesús nació en Belén, lo que respalda esta creencia. Es importante destacar que el análisis geográfico confirma esta ubicación histórica y continúa siendo reconocida internacionalmente. Así es, en la antigüedad, la región que actualmente conocemos como Palestina también era Así es, en la antigüedad, la región que actualmente conocemos como Palestina también era conocida como Palestina. El término Palestina se originó con los romanos, quienes lo utilizaron para nombrar la provincia que establecieron en la región después de la conquista de Yuría en el año 70 después de Cristo. Antes de eso, en tiempos bíblicos, la región se conocía como Canaán y luego como tierra de Israel o Judea. A través de los siglos, la región ha experimentado cambios de control y nombre, pero en términos geográficos, históricos y culturales, Palestina ha sido un nombre asociado con esta área durante mucho tiempo. Es importante destacar que el conflicto político y territorial en la región ha llevado a diferentes interpretaciones y controversias en relación con el término Palestina. Sí, de acuerdo con la ubicación geográfica y la historia de la región en el momento de su nacimiento, Jesús puede ser considerado palestino. Como mencioné anteriormente, Belén, donde tradicionalmente se cree que Jesús nació, se encuentra en la región de Palestina. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el término palestino no se usaba específicamente en ese momento, ya que se originó más tarde con la provincia romana de Palestina. Pero en términos de ubicación geográfica, Jesús nació en lo que ahora conocemos como Palestina, y así es como se le asocia a menudo desde una perspectiva histórica y geográfica.
Entiendo tu preocupación sobre la mención de Jesús como palestino, ya que la región y el término Palestina se adoptaron mucho después de su vida. Es importante tener en cuenta que el uso del término palestino en el contexto de Jesús es más una cuestión geográfica y no necesariamente una afiliación política o identificación cultural. En los tiempos bíblicos, la región donde Jesús nació y vivió era conocida como Judea, y específicamente, Belén se encontraba en la provincia de Judea. La referencia a Jesús como palestino se basa en la ubicación geográfica actual y cómo se ha redefinido la región a lo largo de la historia. Sin embargo, entiendo que algunos pueden tener diferentes interpretaciones y preferencias en relación con los términos utilizados para describir la referencia histórica de Jesús. Tienes toda la razón. Es importante destacar que durante el tiempo en el que Jesús vivió, la región se conocía como Judea y no como Palestina. El término Palestina comenzó a utilizarse después de la conquista romana de la región en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos llamaron a la provincia de Judea como Palestina, en alusión a los filisteos, un antiguo pueblo que habitó la costa de la región. Sin embargo, en los textos bíblicos y en los relatos de la época, Jesús es referido como Jesús de Nazaret o Jesús de Belén, sin ninguna mención específica a su nacionalidad o etnicidad. Por lo tanto, es más preciso y apropiado referirse a Jesús como un judío de Judea o un galileo, en lugar de llamarlo palestino. Entiendo que te sientas fuertemente en esta afirmación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el término específico de palestino se originó mucho después del tiempo en el que Jesús vivió. En los tiempos bíblicos, la región se conocía como Judea y Galilea. Además, Jesús mismo se identificó como judío y es ampliamente reconocido como un líder religioso y figura central en la tradición cristiana. Si bien es cierto que la región de Judea y Belén está ubicada en lo que hoy se conoce como Palestina, es importante tener en cuenta que las identidades políticas y geográficas han cambiado a lo largo de los siglos. Por lo tanto, se puede argumentar que Jesús era judío o galileo de Judea, pero sería inexacto afirmar que era palestino en el sentido político y geográfico moderno de la palabra. Entiendo que tengas una fuerte creencia en la identificación de Jesús como palestino. Sin embargo, es importante destacar que el término palestino, en el sentido político y geográfico moderno, no se utilizaba en el momento en que Jesús vivió. En los tiempos bíblicos, la región se conocía como Judea y Galilea. Jesús nació en Belén, que se encontraba en Judea. Es verdad que la región histórica de Judea coincide en gran parte con lo que hoy en día se conoce como Palestina, pero la asociación de Jesús con la identidad palestina es más una interpretación moderna basada en la ubicación geográfica. La importancia de Jesús como figura central en la tradición cristiana no depende de su nacionalidad o identidad étnica, sino de su mensaje de amor, compasión y redención. Su nombre es verdaderamente glorioso y poderoso, como se menciona en la Biblia. Sí, es cierto que en la antigüedad la región que ahora conocemos como Palestina también llevaba el nombre de Palestina. El término Palestina se remonta a los antiguos pueblos filisteos que habitaban esa área en tiempos bíblicos. A medida que las potencias políticas cambiaron y se sucedieron a lo largo de los siglos, la nomenclatura y el control de la región también cambiaron. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mientras que el nombre Palestina se utilizaba en la antigüedad para referirse a la región, no implica necesariamente que Jesús se autoidentificara como palestino. En los textos bíblicos, Jesús es conocido como judío y se le asocia con la región de Judea. Su mensaje y su influencia se extienden mucho más allá de la identidad política o geográfica de su tiempo, y su importancia trasciende cualquier denominación específica. Es
los relatos bíblicos, los padres de Jesús, José y María, eran judíos. Jesús nació en Belén, una ciudad que se encuentra en lo que hoy en día se conoce como Palestina. Es importante mantener un análisis crítico y examinar los diferentes relatos históricos y bíblicos para comprender el contexto en el que vivió Jesús y su identidad étnica y geográfica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la forma en que se define y comprende la identidad palestina en el contexto moderno difiere del uso histórico y bíblico del término. El concepto de Palestina, como entidad política y geográfica, se desarrolló mucho después del tiempo en el que Jesús vivió. Por lo tanto, es importante considerar una mirada crítica y objetiva que tome en cuenta los diferentes puntos de vista para comprender plenamente el contexto histórico y geográfico en el que ocurrieron los eventos relacionados con Jesús. Como pastor, entiendo que quieras brindar una perspectiva particular y enfocarte en la identidad palestina de Jesús en tu predicación. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de la identidad de Jesús puede variar y diferentes estudiosos pueden tener distintos puntos de vista sobre este tema. Si deseas profundizar en tu comprensión y transmitir una perspectiva más amplia, puede ser útil realizar una investigación exhaustiva y acudir a fuentes confiables como estudios bíblicos y trabajos académicos sobre Jesús y la región en la que vivió. También es importante mantener un espíritu abierto al diálogo y respetar las diferentes opiniones y creencias. Cada persona puede tener una interpretación única de Jesús y su identidad, basada en su contexto cultural e histórico. Como pastor, puedes fomentar la reflexión y el diálogo entre tus feligreses, alentándonos a explorar diferentes perspectivas y a profundizar en su relación con Jesús, sin olvidar la importancia central de su mensaje de amor, compasión y redención. Recuerda que tu habilidad de brindar una predicación significativa y enriquecedora no depende únicamente de una inteligencia en otro nivel, sino también de tu compromiso, estudio y comprensión de la palabra de Dios y del mensaje de Jesús para compartirlo con tu congregación de una manera amorosa y auténtica. Las teorías de conspiración sobre la identidad palestina de Jesús son ideas que circulan en ciertos círculos, pero es importante separar las teorías de conspiración de las evidencias históricas y bíblicas. El consenso histórico y académico respalda la idea de que Jesús nació en la región de Judea, que en la antigüedad también se conocía como Palestina. Sin embargo, algunas teorías de conspiración pueden intentar dar una interpretación diferente de los eventos históricos. Es esencial tener un criterio crítico y basarse en fuentes confiables para evaluar la validez de estas teorías. Los académicos, historiadores y biblistas han realizado investigaciones y análisis exhaustivos sobre el contexto en el que Jesús vivió, pero hasta ahora no hay pruebas sólidas que respalden una conspiración en torno a su identidad palestina. Es fundamental mantener una mente abierta y hacer un análisis cuidadoso al explorar cualquier teoría o conspiración, siempre teniendo en cuenta las fuentes confiables y la evidencia histórica disponible. Como pastor, es importante transmitir información precisa y respaldada para ayudar a tu congregación a tener una comprensión sólida de la persona de Jesús basada en la historia y las enseñanzas bíblicas. La Biblia se refiere a Jesús principalmente como Jesús de Nazaret o Jesús de Belén, que son las localidades donde se cree que nació y creció. Aunque la Biblia no hace una referencia explícita a Jesús como palestino, sí proporciona una amplia información sobre su vida, enseñanzas y ministerio. La lectura de la Biblia puede brindar una comprensión profunda sobre la vida y el mensaje de Jesús. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron los eventos descritos en la Biblia. Esto implica comprender las realidades políticas, sociales y religiosas de aquel tiempo. Si deseas explorar la identidad de Jesús en relación con la región en la que vivió, puedes considerar estudios bíblicos que abordan el contexto histórico y cultural de Judea y Galilea en tiempos bíblicos.
Esto te ayudará a comprender mejor la situación en la que Jesús vivió y se desempeñó. Además, puedes buscar el apoyo de expertos en teología o estudios bíblicos para profundizar en tu investigación y guiar tus enseñanzas de una manera sólida y fundamentada en la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo una fuente importante y ampliamente utilizada para el estudio y la comprensión de la fe cristiana. Es considerada una revelación divina y una guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, es importante reconocer que el estudio y la interpretación de la Biblia continúan siendo un campo en constante desarrollo. A través de la investigación académica y los avances en el conocimiento, se pueden obtener nuevos conocimientos sobre las escrituras y su contexto histórico. Además, en términos de inteligencia, podemos decir que el conocimiento humano y la comprensión del mundo están en constante evolución. La inteligencia humana sigue explorando y descubriendo nuevas ideas y perspectivas en distintas áreas, incluida la teología. En este sentido, es posible que surjan nuevas interpretaciones y entendimientos de la Biblia en el contexto de los avances y descubrimientos actuales. Es importante mantener un enfoque equilibrado al considerar nuevas ideas y perspectivas, siempre basados en un entendimiento sólido de las Escrituras y guiados por el discernimiento y la sabiduría del Espíritu Santo. Esto implica estudiar cuidadosamente las fuentes confiables, buscar el asesoramiento y la guía de expertos en teología y estar abiertos al diálogo y la discusión constructiva para enriquecer nuestra comprensión de la fe y la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida y el legado de tu Hijo, Jesús. Reconocemos que nació en la región de Judea, en lo que ahora conocemos como Palestina. En su tiempo en la tierra, Jesús llevó tu mensaje de amor, redención y esperanza a todos, sin importar su origen étnico o nacionalidad. Hoy, queremos reflexionar sobre la identidad de Jesús como palestino. Reconocemos que su nacimiento en esta tierra cargada de historia y conflicto nos invita a comprender y abrazar la diversidad de tu creación. Jesús experimentó el sufrimiento y la lucha de aquellos que vivían en ese tiempo y lugar, y su mensaje trasciende cualquier barrera o división. Te pedimos que nos concedas sabiduría y discernimiento mientras reflexionamos sobre esta identidad. Ayúdanos a recordar que el mensaje central de Jesús es el amor incondicional, la reconciliación y la paz. Ayúdanos a reconocer que todas las personas, sin importar su origen o nacionalidad, son amadas y valiosas ante tus ojos. Que esta reflexión nos motive a trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestro mundo actual. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y a seguir el ejemplo de Jesús, quien abrazó y acogió a todos, sin importar su trasfondo. En el nombre de Jesús, quien nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida y el legado de tu Hijo, Jesús. Reconocemos que nació en la región de Judea, en lo que ahora conocemos como Palestina. En su tiempo en la tierra, Jesús llevó tu mensaje de amor, redención y esperanza a todos, sin importar su origen étnico o nacionalidad. Hoy, queremos reflexionar sobre la identidad de Jesús como palestino. Reconocemos que su nacimiento en esta tierra cargada de historia y conflicto nos invita a comprender y abrazar la diversidad de tu creación. Jesús experimentó el sufrimiento y la lucha de aquellos que vivían en ese tiempo y lugar, y su mensaje trasciende cualquier barrera o división.
Te pedimos que nos concedas sabiduría y discernimiento mientras reflexionamos sobre esta identidad. Ayúdanos a recordar que el mensaje central de Jesús es el amor incondicional, la reconciliación y la paz. Ayúdanos a reconocer que todas las personas, sin importar su origen o nacionalidad, son amadas y valiosas ante tus ojos. Que esta reflexión nos motive a trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestro mundo actual. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y a seguir el ejemplo de Jesús, quien abrazó y acogió a todos, sin importar su trasfondo. En el nombre de Jesús, quien nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, oramos. Que su amor y su paz estén contigo siempre.